Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis cómo será el Instagram del futuro? ¿Sabéis si finalmente ocultarán los likes en la aplicación? ¿Sabéis que podéis comprar en Instagram sin tener que salir de la app? Pues bien, en este vídeo os daremos todas las novedades de Instagram para los próximos meses. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Hace unos días, en este vídeo de aquí, os hablé de las novedades que dio Facebook en su conferencia anual F8. En ese vídeo me dediqué a hablar exclusivamente de Facebook, y en este vídeo veremos las características anunciadas para Instagram, que incluyen funcionalidades nuevas para la cámara, la posible ocultación de los likes y una nueva opción para comprar desde las publicaciones de los creadores. Cosas muy interesantes. Pues bien, esto es lo que se ha anunciado. Empezaremos por el gran anuncio del F8 para Instagram, que no es otro que la nueva opción de comprar productos a los creadores. Una nueva opción que facilitará la compra directa a usuarios específicos y sus publicaciones. Según ha explicado Facebook, a partir de ya podrás comprar a los creadores que amas sin abandonar Instagram, en lugar de tomar una captura de pantalla o pedir detalles del producto en los comentarios o los mensajes directos. Ahora podrás comprarlo sin salir de la aplicación. Instagram comenzará a probar esto con un pequeño grupo de creadores esta semana, pero con planes para ampliar el acceso con el paso del tiempo. Por lo tanto, la opción brindará más oportunidades para que los influencers de Instagram generen ingresos a partir de sus publicaciones, al proporcionarles una conexión más directa con las promociones de la marca, mientras que también ayudará a impulsar la creciente economía de influencia en la plataforma, y lo hará con un marketing más potente. Y esto es importante, ya que Snapchat también está apuntando a las mismas personas influyentes, y está buscando formas de aumentar su atractivo para usuarios prominentes para que sigan publicando snaps. Y claro, a medida que Instagram agrega más opciones, exprime aún más el potencial de Snapchat en este aspecto. Ya sabéis que Instagram siempre está al tanto de lo que hace Snapchat, para incluso copiar, como ya hizo en su día con las stories. Otra novedad es que Instagram también está agregando una opción para que los usuarios recauden dinero, como pueden ser las organizaciones sin fines de lucro. Esto se podrá hacer con un stick de donaciones en las historias. Según ha explicado Instagram, puedes crear un recaudador de fondos y movilizar a tu comunidad en torno a una causa que te interesa, y así apoyar con el 100% del dinero recaudado en Instagram para la organización sin fines de lucro que te interesa ayudar. Y es que dicen que el usuario de Instagram es el que tiene más conciencia de sociedad, el que tiene más necesidad de ayudar al prójimo. Si es así, tiene sentido que Instagram agregue más formas para facilitar eso. Inicialmente, esta nueva opción estará disponible solo para los usuarios de los Estados Unidos. Pero bueno, no creo que tarden en hacerlo extensibles a otros países. Por otro lado, en la presentación principal, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo que él y su equipo están tratando de aprender de la popularidad de las historias, ya que son más íntimas y menos interrumpidas, y que estas stories le está ayudando a formar una hoja de ruta para los otros elementos de la aplicación. Y es por ello que están probando de ocultar los likes, para así reducir el énfasis en las métricas más vanidosas. Y es que en las stories no hay likes y tampoco pasa nada. Mosseri explicó todo esto diciendo que dentro de poco harán lo que ellos llaman recuentos privados, es decir, mientras nos desplacemos por el feed, no habrá recuentos de likes. Solo el propietario verá el número de likes. La razón es porque Instagram quiere que la gente se preocupe un poco menos acerca de la cantidad de me gustas que están recibiendo en Instagram, y que se preocupen más en pasar más tiempo conectándose con las personas que les interesan. Este, claro está, es un cambio significativo que, si bien no se implementará de inmediato, es algo que tanto los usuarios habituales como los profesionales de marketing debemos tener en cuenta, tanto en términos de los impactos inmediatos como en la dirección futura de la aplicación. Y es que durante mucho tiempo se ha criticado a Instagram por poner demasiado énfasis en la vanidad, en alimentar que la gente, por ejemplo, haga fotos de cuerpos poco realistas a través de las fotos editadas. Y esto no es culpa de Instagram, pero el enfoque en la estética, combinado con la popularidad de la aplicación entre las audiencias más jóvenes, ha dado lugar a problemas. Un ejemplo de ello es una encuesta realizada en 2017,
En ella se afirmaba que Instagram era la peor red social para la salud mental y el bienestar, y así la plataforma contribuye a mayores niveles de ansiedad y depresión, entre otras cuestiones. Pues bien, teniendo en cuenta esto, tiene sentido que la plataforma cambie cosas de la app. E igualmente, Instagram seguirá utilizando el algoritmo para resaltar el contenido. Por lo tanto, los me gusta de las publicaciones seguirán teniendo un propósito, pero la visibilidad reducida de los likes podría tener un impacto en la forma en que los usuarios interactúan con las publicaciones y las tasas de participación. Aún es demasiado pronto para predecir los impactos potenciales, pero será muy interesante analizarlos en los próximos meses si realmente se aplica a todos los usuarios. Y por último, Instagram está lanzando un nuevo diseño de cámara que incluye modo de creación, que les dará a los usuarios una forma más fácil de compartir. Como podéis ver aquí, en la opción de cámara crear, se abre un lienzo en blanco, invitando al usuario a probar más de las herramientas creativas de Instagram, incluidos efectos y pegatinas. Los usuarios podrían crear el mismo efecto al mantener presionada la pantalla con el pincel, pero esta nueva opción hará que sea más accesible para todos y podría hacer que más usuarios utilicen estas herramientas. Como podéis ver, habrá muchos cambios en los próximos meses. Actualmente, Instagram es la plataforma social de más rápido crecimiento y a medida que más personas pasan más tiempo en la aplicación, los profesionales de marketing también prestamos cada vez más atención. Teniendo en cuenta esto, es importante saber no solo las actualizaciones en sí mismas, sino también los comportamientos dentro de la aplicación. Así que estaremos muy atentos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Y las novedades de Instagram? ¿Os gusta? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos de aquí. En uno os hablo de cómo hacer marketing con una serie o película, y en este os hablo de las claves del marketing digital. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.